Claro, una situación catalogada desde el gobierno como sumamente grave. ¿Por qué? Porque finalmente a quien más afecta es a los clientes residenciales. Lo indica este informe de la Fiscalía Nacional Económica. Cada año, desde que se aprobó esta ley y desde que se regula y se fiscaliza la rentabilidad de las empresas, a través de esta empresa intermediaria, Metrogas estaría recibiendo en su grupo empresarial, que forma parte también esta empresa intermediaria, cerca de 68.000 millones de pesos. De esos, cerca de 40.000 millones son del uso residencial, y es por eso que también esto alerta a los consumidores y a los usuarios, y por eso estamos también en contacto con Hernán Calderón, presidente de Conadecu. Hernán, muy buenos días, gracias por acompañarnos, y también preguntarte qué opinión te genera también esta noticia que se ha revelado a través de este informe de la Fiscalía Nacional Económica, que, como lo decíamos, sobre todo afecta a los clientes de los hogares. No, efectivamente, el informe de la Fiscalía Nacional Económica reveló justamente todas estas distorsiones que existen y estos abusos que se han ido estableciendo por parte de esta empresa monopólica. Justamente en vista de eso, Conadecu ya el 7 de noviembre del año pasado presentamos una demanda colectiva por el daño que se le produjo a los consumidores y usuarios de Metrogas de la región metropolitana y la sexta región, que equivalen más o menos a 785.000 personas. El daño que se produce en estos 5 años desde la creación de esta empresa intermediaria es de aproximadamente 400 millones de dólares, 80 millones de dólares por año, lo cual hoy día probablemente ya vamos más cercano a los 500, porque ha pasado mucho más tiempo. Esta empresa justamente se crea en el año 2016, antes de que entre en vigencia la ley que modificó la ley de gas. Cuando estaba en discusión, convengamos que en esa época ya estaba en discusión la ley cuando se crea esta empresa. Exacto. Claro, estaba en discusión, se crea justamente antes que entre la ley en vigencia. Pero creo nosotros, desde nuestro punto de vista, no tiene ningún fundamento legal esta creación de esta empresa, porque este es un fraude legal, esta es una triangulación fraudulenta. Cuando Metrogas, sin que existiera GESA, compraba directamente el gas a GNL, y hoy día lo que hace es que a GESA se lo compra a GNL y se lo vende después eso, Hernán. A Metrogas. Mira, expliquemos y ahí eso. Está. Sí, vamos a explicar eso para que se entienda muy bien en la casa, porque claro, esto puede ser un poco complejo. Nosotros acá tenemos preparada una gráfica para mostrarles cómo era el sistema antes de que se aprobara la ley. Hasta el 2016 había una ley que regulaba efectivamente la rentabilidad de las empresas. ¿Cómo funcionaba hasta ese momento Metrogas? Le compraba, como tú decías, Hernán, a GNL, una empresa que traía el gas desde el extranjero, se lo vendía a Metrogas. Metrogas se lo vendía a los hogares. Ese era el flujo. En medio de esta discusión para regularizar el tema de las fiscalizaciones en la rentabilidad, que era máximo un 13%, o sea, las empresas de gas no podían ganar más de un 13%, pero no había nadie que fiscalizara y por ende no habían sanciones, comienza esta discusión de un proyecto de ley el año 2016. En medio de esa discusión pasa lo siguiente. Vamos a revisar la siguiente gráfica. Metrogas se divide de cierta manera y la misma empresa crea una segunda empresa y se divide en Metrogas y en AGESA. De esa manera, en el flujo de venta se agrega un intermediario. Ya no es directamente GNL a Metrogas, sino que ahora GNL le vende a AGESA, una empresa también del mismo grupo empresarial de Metrogas. Después AGESA le vende a Metrogas. Y Metrogas, que con la nueva ley iba a ser la empresa regulada por su rentabilidad, le vende a los hogares. De esta manera, ¿qué pasa con esto? La empresa Metrogas está sujeta a la legislación que finalmente se aprueba el 2017, no puede superar el 13% de la rentabilidad, pero AGESA, esta empresa intermediaria, como había sido creada 6-7 meses antes de que se aprobara la ley y había un artículo que permitía que las empresas con esa antigüedad siguieran funcionando, no está sujeta a la rentabilidad. Por ende,
puede seguir cobrando y tener algunos ingresos adicionales y no ser contado como la ganancia total de todo el grupo empresarial. ¿Qué produjo esto? Vamos a ver la siguiente gráfica. Acá la Fiscalía Nacional Económica hizo un estudio de cuánto era el precio, cuánto afectaba la rentabilidad que tiene AGESA y que actualmente no está contabilizada dentro de la ganancia total de Metrogas. En el caso del sobreprecio residencial afectaría entre un 12 a un 20%. O sea, lo que yo te decía, Hernán, la mayoría de los afectados son los clientes de los hogares. También en el sector comercial entre un 5,6 a un 12%. Por ejemplo, también en el sector industrial entre un 11 y un 17%. ¿Qué pasa ahí? Hay efectos colaterales, hay efectos, por ejemplo, en las panaderías que todavía trabajan a gas, en otros servicios que se entregan y que dependen del uso del gas, por ejemplo, restaurantes y otros servicios que tienen que ver con este sistema. Vamos a revisar también la siguiente gráfica, Hernán, antes de volver contigo, porque también es muy importante, tú lo señalabas. Por año, el ingreso adicional que tienen ambas empresas, considerando a Metrogas y a AGESA, que son parte del mismo grupo económico, según señala la Fiscalía Nacional Económica, estarían teniendo ingresos de 61.000 a 68.000 millones de pesos anuales. Y acá en esta gráfica me voy a acercar a esta tabla. Se puede ver cuántos de los millones que en total son de uso residencial, comercial e industrial. En el color rojo podemos ver el uso comercial. Por ejemplo, el año 2020, 2.7 mil millones de pesos fueron por uso comercial. Industrial, 19.000. Pero residencial, 44.000 millones de pesos del total de los 68.000 de los 66.000 que pudieron recaudar ese año. 44.000 millones fueron por el uso residencial, Hernán. ¿Y qué pasa con eso? Cuando finalmente este tipo de situaciones las terminan pagando las personas de su bolsillo. Bueno, efectivamente, esto, como dije anteriormente, es un fraude legal, es una triangulación fraudulenta, que lo único que buscó fue aumentar la rentabilidad del holding, digámoslo, porque esto es un holding, donde están dos empresas que controlan Metrogas. Está CGE y está Copec. Bueno, son los mismos que están en el gas licuado de petróleo de los balones, donde está Gasco y Abastible. Son propiedad de ellos mismos. O sea, el control y la concentración que hay del mercado del gas en Chile es vergonzoso. Es una vergüenza. Es una industria concentrada que está en dos manos, que antes estaba en tres porque hubo uno que le compró la participación al otro. Antes estaban los tres actores del mercado del gas, eran dueños de toda la infraestructura, toda la distribución, toda la importación, dueños de los gasoductos, dueños de todo. Por eso, en la discusión del proyecto de ley, nosotros dijimos y lo advertimos, no sacamos nada con regular el precio final, regular el precio de distribución, si no regulamos toda la industria completa, toda la infraestructura. Todo el grupo económico, claro. La propuesta que propusimos nosotros era apertura para terceros y fijación tarifaria por el uso de la infraestructura, de tal manera que los consumidores tuviéramos competencia y no solamente contratáramos servicios con Metrogas, sino que llegaran 3, 4, 5 empresas y nos entregaran servicios por competencia de precio, por calidad de servicio, otros beneficios que le puede dar. Esa es la propuesta que nos fue acogida cuando nosotros la presentamos en la discusión parlamentaria. Esto lo advertimos. Si no regulamos toda la industria, van a buscar una martingala para poder trasladar las rentabilidades hacia arriba. Y nunca va a poder, y Metrogas nunca va a superar el máximo de rentabilidad. Eso es lo que ha pasado. Claro, Hernán, tú lo señalabas acá, y la Fiscalía Nacional Económica también ha señalado de cómo se puede resolver esto, eliminando cierta parte de esta ley que se reformuló el 2017, este artículo transitorio que permite que las empresas que habían sido creadas antes no fueran contadas dentro de la rentabilidad. Hubo un proyecto de ley el año pasado del gobierno anterior que se presentó un par de meses antes de que terminara ese mandato de Sebastián Piñera y que finalmente este gobierno lo sacó de la tabla legislativa. ¿Qué dijo el ministro de Energía, Claudio Huepes, sobre ese proyecto que muchos han cuestionado por qué se retiró? Escuchemos. El proyecto de ley anterior no se hacía cargo de las especificidades de cada uno de estos mercados.
y en el caso del gas natural no enfrentaba de manera profunda como debía hacerse. De hecho, este proyecto fue presentado sin ninguna urgencia, a 2 meses de dejar el gobierno, con un mes de feriado entre medio. Nosotros sí estamos preocupados por este tema y nos encontramos trabajando en ello desde el primer día de gobierno. Es una de nuestras prioridades. Claro, esto generó reacciones en el gobierno, también en el Congreso. Más adelante vamos a estar revisando otras declaraciones porque Renovación Nacional ayer propuso reponer este proyecto y lo presentó nuevamente el del gobierno anterior. Y también el gobierno actual está informando que va a anunciar un nuevo proyecto entre julio y agosto para resolver justamente esta situación. Pero en la actualidad la situación sigue sucediendo, a las personas les ha subido la cuenta del gas y también a los empresarios, a las pymes, a las panaderías. Y ahí está Alexandra Radcliffe, justamente en la panadería Top Pan, que me soplaban, Ale, por interno, que ya ha tenido aumento en su cuenta desde 5 hasta incluso 9 millones en la cuenta del gas. Ale, buenos días. Hola, buenos días, Nati. Sí, así como bien tú lo dices, bueno, no solamente esta alza del 20% le afecta a los hogares de Chile, sino que también a las industrias, especialmente a las panaderías. Y tema sensible cuando hablamos del pan, porque este es un eslabón claramente, es una cadena, un efecto dominó. Nosotros nos encontramos acá en Pan Top, en la comuna de La Cisterna. Ellos son distribuidores de pan a más de 400 negocios de barrio, panaderías. Ellos cuentan, de hecho, con 5 hornos y todos a gas de cañería. O sea, ¿cómo ha subido esta alza del gas de cañería? Ha sido bastante. Nosotros nos encontramos con don Andrés Company, ¿cierto? El dueño de esta distribuidora, Pantop, acá en la comuna de La Cisterna. Gracias por estar con nosotros. Encantado. Y claramente esto afecta, ¿cierto? Y a usted, que lleva muchos años en esta industria, le ha afectado enormemente. Imagínate, nosotros de enero 2021 a la fecha, el tema del gas natural subió más de un 100%. Estamos hablando de casi un 108%. Entonces, mes a mes, la cuenta sube y no nos explican ninguna razón por la cual subió. O sea, alguna vez nosotros pedimos explicaciones y nos dijeron que estaba indexado al precio del petróleo, pero claramente no es así, porque no es normal que un mercado en más de un año, un poquito más de un año, supere el 100% de alza en el costo. Claramente, de hecho, bueno, nosotros llegamos acá y don Andrés nos tenía las cuentas acá y nosotros acá pudimos evidenciar que tenemos con fecha y todas las cuentas en 1 año y medio aproximadamente. Esto es enero del 2021. ¿Cuántos metros cúbicos tiene y cuánto pagaba en valor? O sea, en esa fecha el metro cúbico estaba a 399, luego en mayo subió, ¿cierto?, a 527. De una cuenta de un poquito más de 5 millones pasamos a una cuenta de 9.700.000, 600. Un 108% aproximadamente es el alza que usted tiene. Y usted me contaba fuera de cámara que usted tiene 5 hornos. Sí, claro. Esta distribuidora trabaja 24/7. Sí. ¿Cuántas horas más o menos tiene prendidos esos hornos? 17 horas al día. 17 horas al día son el funcionamiento porque no paramos en todo. ¿Ale? Tenemos aparte de los negocios de barrio, atendemos comunas de colegio, atendemos casinos, entonces tenemos varios mercados que atender. Ale, Nati, Andrés. cuéntame. Sí, mira, importante lo que decía Andrés. Si de su cuenta de 9 millones de pesos se le pudiera rebajar, ya no digamos 20% como era en el caso residencial, digamos un 15%, sería cerca de 1,5 millones menos de lo que paga en la cuenta, aproximadamente 1 millón menos del total de lo que está pagando, si es que no me equivoco, cerca de eso. ¿Cómo eso afecta también al consumidor final? O podemos hacer también el símil de lo residencial. Una casa que paga 100.000 pesos podría pagar 80.000 pesos de cuenta del gas. Acá usted nos señala que además usted provee a más de 400 almacenes, también a casinos. Entonces, esto es una cadena que va sumando finalmente más costo al bolsillo de las personas, no solamente el gas, sino que también el pan sale más caro. Exactamente, o sea, no solamente el gas, como estás comentando tú, sino que también hemos sufrido alzas importantísimas en todo lo que es el tema de la harina. Por ejemplo, en el mercado mundial del trigo hay una crisis enorme que ha provocado unas alzas, pero dramáticas. O sea, nosotros todos los meses sube la harina, sube todo. Es un efecto dominó, claramente. Entonces, súmale la mano de obra, que ha habido escasez, pero el tema energético no es menor. O sea, imagínate que te suba el 100%. Es el segundo ítem en importancia en mi estructura de costos. Por lo tanto,
no es menor y afecta profundamente, claramente. Claro, vamos a estar viendo, Ale, cómo también esto se podría solucionar, cuáles son las iniciativas que va a hacer el gobierno respecto a esto, porque ya lo señalaba la Fiscalía Nacional Económica, esto se podría resolver a través de una nueva legislación, un nuevo proyecto de ley. Vamos a escuchar las palabras del ministro de Energía respecto a cuáles van a ser los pasos a seguir por el gobierno. El proyecto de ley que presentaremos próximamente recogerá las observaciones de la Fiscalía Nacional Económica y buscará corregir cualquier distorsión en los mercados que pueda hacer que las personas paguen en exceso, incluyendo las sanciones que correspondan. Claro, escuchábamos entonces al gobierno que va a estar presentando un proyecto de ley que dice que se va a hacer cargo de esto entre julio y agosto. Ya anunciaban que se podría presentar. ¿Qué hacen mientras tanto los usuarios? Quisiera pedir a la dirección también una declaración de Metrogas para ir revisando también qué es lo que dicen ellos y cuál es su defensa, porque parte de los argumentos indican que ellos han seguido manteniendo los precios más bajos del mercado. El tema es cuánto podrían bajar aún más si es que se regulara la rentabilidad de todo el grupo económico. Mira, acá tenemos comunicados, Hernán, quiero comentar esto también contigo. Dice que una de los párrafos de este comunicado indica que esto se materializó, la creación de esta nueva empresa, por parte de un proceso de reorganización iniciado antes, lo que hablábamos un poquito, lo que se inició antes de que se aprobara la ley. Por lo tanto, dejar en claro que no es un proceso ilegal que está haciendo Metrogas. Esto está amparado por la ley que se aprobó, el año 2017 en febrero. La empresa intermediaria, AGESA, se conformó más de 7 meses antes, indica Metrogas. Hernán, ¿qué opinas tú sobre esto? Claro, acá hablábamos de que hay un resquicio, algo que es legal, pero quizás que no va con el espíritu de la ley, que es una frase que hemos escuchado recurrentemente. De hecho, ayer en el Congreso se habló mucho, el espíritu de la ley. Mira, nosotros lo que hemos hecho, y también anunciarlo, esto es exclusivo, anoche a las 20 horas ingresó una demanda ante el Tribunal de Libre Competencia por un grupo de socios de Conadecu que son clientes de Metrogas para solicitar la disolución de la empresa por abuso de posición dominante, para que le aplique las multas, todas las que sean necesarias, las más altas multas, y poder terminar con este fraude legal. Pero con respecto a lo otro, quiero decirte, lo que hicieron no fue legal, ¿no? Como se dice por los reportajes que han dicho de que esto es legal. No es legal. Lo único que autorizó la ley en el artículo transitorio fue que los contratos de compraventa de gas entre empresas relacionadas que ya existieran con anterioridad a esa ley no se sometieran a licitación internacional. Por ello, en ningún caso lo autorizó a firmar contratos para subir artificialmente los costos y desviar rentabilidades. Por lo tanto, es justamente lo que buscaba la ley, era bajar los costos. Y esto lo que hizo fue subirla. Por lo tanto, desde el punto de vista de Conadecus, esto no tiene validez legal. Y por lo tanto es un fraude, y como lo hemos reiterado, hemos dicho que aparte de ser un fraude legal, es una triangulación fraudulenta con el único objetivo de aumentar rentabilidades del holding, porque además tienen una relación de propiedad. Claro, forman parte del mismo grupo empresarial. Hernán, quiero hacer hincapié en algo que me dijiste. Es que eso es una exclusiva, tú dijiste eso. Esto, lo que tú acabas de señalar, no se sabía. Había una demanda colectiva presentada por Conadecus en noviembre del año pasado, pero ayer a las 20 horas se ingresó una nueva demanda, esta vez de un grupo de usuarios de Metrogas. ¿Se nos puede volver a reiterar eso? Porque claro, es una información nueva que hasta este minuto no se sabía, que lo estamos dando a conocer a través del Buenos Días a Todos. Bueno, ayer, después de un largo trabajo que llevábamos meses, concluimos y cerramos el tema de la demanda colectiva, la demanda que se presenta por la disolución, solicitándole al Tribunal de Libre Competencia, que es el tribunal competente, para poder que ordene la disolución de AGESA, que aplique las más altas multas posibles de lo que está dentro de nuestra legislación por abuso de posición dominante, lo cual está sancionado por el decreto ley 211, que es la ley de libre competencia. ¿Hernán? Eso fue presentado anoche y justamente lo que busca es
poner atajo a este tipo de abuso y para que no siga ocurriendo, porque si no se toma una decisión de este tipo, va a seguir aumentar, el precio va a seguir siendo inflado en este 20%. Creemos de que aquí son las autoridades las que tienen que hacer la pega. La Fiscalía, y quiero hacer una crítica bastante clara, la Fiscalía no pudo haberse quedado solamente en el informe, incluso decir que era un cobro indebido. La Fiscalía tenía la atribución para hacer el requerimiento para la disolución de esta empresa ante el Tribunal de Libre Competencia. No lo ha hecho, se quedó en el informe y creo que eso también hay que analizarlo, cómo funciona esta institucionalidad de libre competencia donde la Fiscalía tiene un rol clave y fundamental. También recordar de que CONADECU fue el que en 2014 hizo la consulta por la integración vertical y horizontal de la industria del gas y la investigación de la Fiscalía llegó 7 años después. En consecuencia que el tribunal encontró fundamento a nuestra petición de investigación, incluso aplicó una sanción durísima, inédita en Chile, obligó a una desinversión. Hernán, que las empresas tuvieron obligadas a vender Gasmar. Te quiero hacer una pregunta, vamos a escuchar unas declaraciones, pero quiero dejar planteada la pregunta. ¿Cómo los consumidores pueden hacerse parte de la demanda colectiva y si eso finalmente se puede traducir incluso en una devolución de dinero? Pero antes, veamos también la discusión que se produjo en el Congreso, porque yo te decía, había muchas críticas por parte de la oposición de que el gobierno actual no hubiera apoyado el proyecto que había sido presentado en su momento por el gobierno anterior. ¿Qué dijeron en el Congreso? Revisemos las declaraciones. El alza del precio del gas es una realidad que se instaló en nuestro país y tiene que ver precisamente con abusos como este, donde se disfraza lo legal con lo poco ético al mismo tiempo. Y eso en definitiva tiene que ser corregido, por lo tanto el primer camino es que los diputados de Renovación Nacional vamos a reingresar este proyecto que lamentablemente el gobierno retiró sin ningún tipo de explicación. Y esto refleja de cómo se avanzó en una legislación que claramente tenía letra chica y que termina por favorecer a una gran concesionaria. Nosotros creemos que hoy día el gobierno tiene que, de una vez por todas, abrir una discusión en serio para permitir una regulación real de un elemento que es de los más importantes de la familia chilena. Estos hechos deben ser investigados y sancionados porque son delitos graves que afectan la confianza de la gente y también son una burla cuando hay personas que no llegan a fin de mes y pasan frío en este invierno. Es por eso que confío en las iniciativas que presentará nuestro gobierno para regular estos mercados y sancionar estas situaciones. Claro, iniciativas que están planteando cambiar lo que estamos viendo en pantalla, Hernán. Lo que hablábamos, el ingreso que ha podido obtener esta empresa a través de esta intermediaria que no está regulada. Recordemos un poquito para hacer memoria, las empresas de servicio de gas no pueden tener más de un 13% de rentabilidad, eso dice la ley. Pero ¿qué pasa? Esta intermediaria, que también es propiedad del mismo grupo económico de Metrogas, no tiene ese límite, por lo tanto puede cobrar y puede tener ganancias superiores que, sumados con lo que tiene Metrogas, elevan por mucho, por sobre el 13% que está fijado en la ley. ¿Cuánto? Bueno, acá lo tenemos en la gráfica, entre 61.000 y 68.000 millones de pesos. Y en cuanto a los 5 años en total que ha funcionado esta empresa con esta legislación y esta intermediaria AGESA que compra y le vende a Metrogas parte de su mismo grupo económico, entre 305 y 340 mil millones de pesos que se han recibido sin estar dentro de esta norma de la rentabilidad. ¿Qué dijo el ex ministro de Energía que estuvo en el proceso en que se hizo esta legislación en el gobierno de Michelle Bachelet, Máximo Pacheco? Escuchemos. Un exceso de precio por sobre el precio de la regulación, y eso se llama abuso. Aquí las empresas tienen que modificar sus prácticas comerciales para que las empresas se conduzcan y se comporten conforme al espíritu de la ley. Claro, el espíritu de la ley, lo que hablábamos, Hernán. Claro, acá la ley de cierta manera permite que haya un intermediario, en este caso AGESA, que tiene sus propias ganancias que no están contabilizadas dentro del total del grupo empresarial, y esto permite, como dice el informe de la Fiscalía Nacional Económica, que se esté pagando hasta un 20% de sobreprecio. ¿En qué? En lo más sensible, en las cuentas del gas domiciliario, del gas por cañería. Hernán, yo te quería preguntar, ustedes tienen una demanda colectiva de noviembre del año pasado.
ingresaron ahora esta demanda para pedir que se disuelva GESA, pero en la de noviembre del año pasado todavía se pueden sumar consumidores. ¿Hay posibilidad de que haya una retribución de dinero como hemos visto en otros casos de colusión, por ejemplo, donde ha habido un dictamen que pide que se les devuelva dinero a los consumidores? Efectivamente, la demanda colectiva del 7 que presentamos ante el 25 Juzgado Civil de Santiago, lo que busca es la restitución de todo lo cobrado por esta martingala, que son aproximadamente $400 millones más o menos. Podría ser más porque como a medida que pasa el tiempo se sigue incrementando porque se sigue cobrando. La demanda colectiva representa a todos los consumidores afectados por este hecho. Por lo tanto, todos están ya representados. ¿Qué es lo que necesitamos de los consumidores? Que ingresen a nuestra página conadeco.cl, hay un banner y que pongan ahí el apoyo que ustedes, los consumidores, quieren para apoyar la demanda colectiva. Eso es lo que necesitamos también. Necesitamos que los consumidores apoyen esa demanda y ahí está el banner donde pueden ingresar en conadeco.cl. Eso es lo que necesitamos. ¿Qué es lo que buscamos nuevamente? De que este daño que se le produce no solamente sea la restitución, sino que haya una indemnización por los perjuicios ocasionados y las multas que tiene que aplicar el tribunal. Y esperamos, hoy día esa demanda ya tiene admisibilidad, por lo tanto, esto es una demanda en curso. Por lo tanto, ahí creemos de que el apoyo ciudadano a esta demanda es fundamental para ponerle más presión a esto. Y con respecto a lo que tú dijiste de lo que propuesta del gobierno, nosotros hemos hecho una propuesta y creemos de que se tiene que escuchar. Tenemos que seguir las tendencias mundiales, cómo se han desconcentrado los mercados del gas. Nosotros creemos de que ellos tienen que ser, todo tiene que ser declarado un operador de infraestructura, tanto en la gasificación, tanto en los gasoductos, almacenamiento y redes urbanas, y fijación tarifaria por el uso de esas redes, y apertura a terceros. La apertura a terceros significa de que puede otras empresas entregar gas final a los consumidores y competir en el precio que le entregan a los consumidores finales. Claro. Eso es lo que opera en el mundo y en muchos países ha logrado desconcentrar. Lo que necesitamos es desintegrar esta industria, fijarle tarifas por el uso de la infraestructura, porque esta es una industria monopólica. Hernán, claro, lo que proponen también algunos parlamentarios, tanto de gobierno como de oposición, que se contabilice además a todo el grupo empresarial, no solamente la rentabilidad como pasa en este caso de Metrogas, sino que también se sume lo que gana GESA y que sobre eso se calcule la rentabilidad para poder explicar un poco más en simple cuál podría ser una de las soluciones, aparte de las que tú señalas como el uso de la infraestructura. Ahora, ¿qué dijo el gobierno también? Porque claro, hemos visto que parte de la oposición ha estado criticando que el gobierno haya sacado el proyecto que había presentado el gobierno anterior, pero sin embargo el gobierno ha dicho que va a presentar un nuevo proyecto. ¿Qué opinaron también desde La Moneda sobre esta información que se dio a conocer recientemente? Escuchemos. Ha sido sumamente grave y que se ha dado a conocer sobre estos abusos graves que se han dado en Metrogas, una empresa en particular, y que efectivamente es algo que no podemos dejar pasar. Claro, es algo que no se puede dejar pasar, dicen desde La Moneda. Estamos esperando, Hernán, que presenten entonces este proyecto de ley anunciado entre julio y agosto. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Ya sabemos que en conadeco.cl, quienes se quieran sumar a esta demanda colectiva que ya se presentó en noviembre, lo pueden hacer. Hay que seguir atento cómo evoluciona eso, pero sin duda que esta noticia afecta principalmente a los bolsillos de los hogares chilenos, donde hasta un 20% de sobreprecio, según este informe, estarían pagando por el uso del gas natural. Rafa Caro.